Silver Economy, el podcast de Guido sobre la nueva economía alrededor de las personas mayores y del mundo del cuidado. Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la audiencia. Hoy seguimos con la nueva temporada de podcast de 2024 y continuamos con otro invitado, volviendo a contar en este caso con expertos españoles del sector de la Silver Economy. Recordad que tenéis siempre toda la información de nuestros podcasts en nuestra web, en cuido.com, y que además estarán también disponibles, además de en esta web, en las principales plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google. Para esta nueva edición, como decíamos, contamos con invitado nuevo, en este caso con José de Juan Saboya. José es director general de Silver Economy Group, presidente de la Asociación Española de la Silver Economy, AEDESE, y miembro de la Federación Internacional para el Envejecimiento. Es experto en Silver Economy y colabora con empresas e instituciones en adaptar sus productos, servicios, procesos y hasta su comunicación hacia el colectivo senior. Divulga y fomenta en la sociedad el valor de la edad y la longevidad. Y ya seguidamente vamos con la entrevista en sí. Muy bien, empezamos con la charla con José, así que lo primero es saludarte, bienvenido, un placer que estés aquí con nosotros, José. Muchas gracias, igualmente, también para mí. Y comenzamos el diálogo utilizando, como siempre, unas preguntas que tenemos como guión para esta charla, ¿no? Y la primera pregunta siempre viene dedicada a lo que hace la persona invitada. Entonces, en este caso sí que nos gustaría saber, aunque ya lo podemos intuir, pero ¿a qué se dedica Silver Economy Group? Bueno, pues mira, nosotros somos una empresa que desarrollamos proyectos con empresas, con otras empresas y con instituciones. Nuestra misión es que haya otra mirada en relación a las personas mayores en la sociedad. Somos un equipo de 8 personas y una de las cosas que nos caracteriza es que la edad promedio del equipo es de 61 años. Entonces, bueno, pues como lo que tratamos es de que haya más presencia de los mayores en todos los ámbitos de la sociedad, pues nos aplicamos nosotros lo que tratamos un poco de proponer, como os decía antes, a tanto empresas como instituciones. Ajá. Muy bien, pues sí, la verdad es que es un dato ahí diferencial, ya solamente el de la edad media. Uh-huh. Y cuando en general nosotros estamos hablando, tú también supongo, hablas de personas mayores, ¿vale? Suele ser muchas veces un término también difuso, ¿no? Por tener una referencia, una frontera, ¿a qué te refieres tú en concreto, por ejemplo, cuando hablas de personas mayores? Mira, nosotros cuando hacemos los proyectos, cuando hablamos de personas mayores, nos solemos referir a los mayores de 54 años. Es verdad que es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Que nada tiene que ver una persona de 59 años con una persona de 89. Pero lo hacemos así por 2 motivos. El primero, bueno, pues por alinearnos un poco con lo que la Comisión Europea viene trabajando desde hace bastantes años. Cuando habla de Silver Economy, pues habla de las personas de 55 y más años. Y el segundo motivo es porque entendemos que es en torno a esa edad cuando se producen cambios significativos en la vida de las personas, tanto a nivel familiar, pues suele ser la edad en la que los hijos pues ya han echado a volar, ya no necesitan a los padres. A nivel profesional, pues ya es un momento en el cual pues ya has llegado al tope profesional, te suelen cambiar también un poco las prioridades vitales. En las mujeres, pues suele ser una edad también en la que ya pues se producen incluso cambios físicos. Entonces, bueno, creemos que en general es una edad en la que cambian tantas cosas que hacen que todas las personas, pues nos replanteemos un poco qué es lo que queremos hacer en los próximos años o en los años que nos queden de vida, que son muchos, ¿no? A partir de esa edad. Y entonces, por eso nos solemos hablar de a partir de 55 años. Ajá. Y teniendo ya identificado un poco cuál es ese, digamos, esa franja de personas en la sociedad, aunque sería muy global, ¿no? y muy ambicioso, pero ¿qué tendencias o retos principales identificas, sobre todo para las empresas, en relación con las personas mayores?
Mira, bueno, cuando hablamos de los mayores de 54 años en España, tenemos que tener en cuenta que son en torno a 16 millones de personas, que son a día de hoy un 35% de la población y que es el segmento de la población que más crece y más va a crecer en los próximos años, ¿vale? De manera que en el 2030, que es pasado mañana como el que dice, pues será ya en torno al 40% de la población en España la que tenga más de 54 años. Entonces, esto es un hecho pues que las empresas no pueden desconocer o no pueden mirar para otro lado. Máxime si tenemos en cuenta que encima el perfil del ser mayor, de la persona mayor, ha cambiado muchísimo en los últimos 30 o 40 años. Entonces, nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes siempre les decimos que tienen 3 retos encima de la mesa. El primero, atender una demanda que es creciente y que encima es una demanda de calidad, porque este grupo de edad también en general es el que tiene los mayores niveles de renta y mayor capacidad de consumo. Sí. Y por tanto, bueno, pues creemos que las empresas tienen que desarrollar propuestas de valor, de producto, de servicio, de comunicación, bueno, un montón de factores pensando en este grupo de los mayores de 54 años. Por otro lado, les decimos que otro reto que tienen encima de la mesa es la innovación. Es un segmento de edad que da pie, y eso vosotros lo sabéis muy bien, Iñaki, da pie para invertir y desarrollar I+D. I+D+I. ¿Por qué? Pues porque es un segmento muy diverso, con necesidades muy diferentes en función de la propiedad, en función de el nivel de funcionalidad física, por temas cognitivos, por temas de género. O sea, hay un montón de variables que determinan que esta demanda potencial, que decimos que es muy amplia y muy grande y muy heterogénea, muy diversa, pues da pie a desarrollar muchas cosas nuevas. Hay empresas que, como vosotros, Iñaki, que lleváis mucho tiempo viendo esto y trabajando en esto. Hay otras empresas que tienen una lectura más tradicional, más de seguimos haciendo las cosas como siempre y que desde nuestro punto de vista pues están perdiendo una oportunidad importante. Y el tercer reto del que hablamos a las empresas es, tienen el reto de gestionar el talento senior dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente en España, en los últimos 40 o 50 años, lo que han ido haciendo muchas empresas, todos conocemos muchos casos cercanos, pues lo que han ido haciendo las empresas ha sido prejubilar a la gente cuando cumplía una determinada edad, se prejubilaba a la gente mayor y se daba entrada a gente más joven. Sí, este era un modelo sigue ocurriendo, ¿no? ¿Perdón? Sigue ocurriendo muchísimo, perdón, sigue ocurriendo. Es decir, pero las grandes corporaciones siguen sacando, recordamos, grandes empresas de telecomunicaciones o de banca, siguen en esa línea, ¿no? Pero fíjate, es así, sigue ocurriendo, pero fíjate que cada vez ocurre menos. ¿Y por qué? Pues porque cuando se empezó con este modelo a comienzos de los 80, había poca gente mayor, mucha gente joven desempleada, y por tanto había un incentivo a nivel de gobierno de facilitar las prejubilaciones. Había un interés por parte de los sindicatos también de que se favorecieran las prejubilaciones, porque, oye, era una forma de acelerar la jubilación por parte de los trabajadores más mayores. Había un interés por parte de las empresas, porque era una forma de abaratar el coste de la mano de obra y de hacer un reciclaje profesional rápido dentro de las compañías. Y por otro lado, desde el punto de vista, por ejemplo, de las pensiones y la seguridad social, como había una pirámide poblacional con forma de pirámide, pues oye, el sistema estaba saneado financieramente y no había problema. Claro, 40 o 50 años después, donde nos encontramos ahora, es un escenario totalmente diferente. Para empezar, el sistema de pensiones, pues como sabemos, tiene problemas grandes de financiación y, por tanto, ya desde el gobierno no se facilitan las prejubilaciones, sino que se vienen encareciendo desde hace muchos años y, por tanto, el incentivo que tienen las empresas, incluso las grandes empresas, para aplicar estos programas, pues el incentivo cada vez es menor, cada vez les cuesta más y, por tanto, cada vez se da menos y se va a ir dando cada vez menos, ¿vale? Por otro lado, la capacidad de reciclarse tecnológicamente o en conocimientos, pues se ha demostrado en los últimos años que cualquier persona que ha desarrollado, por ejemplo, su carrera en un entorno más o menos tecnológico puede adoptar una nueva tecnología, porque ha hecho toda su carrera profesional adoptando nuevas tecnologías. La tecnología no para de cambiar nunca, no es algo nuevo, siempre ha habido
nuevas tecnologías y por tanto la gente está preparada. Pero otro aspecto más importante todavía es que esa pirámide poblacional que decíamos antes ya no tiene forma de pirámide tradicional, sino que tiene más bien la forma de una pirámide invertida. De manera que cuando algunas compañías propician que salga gente senior, luego lo tienen muy complicado para incorporar talento más joven cualificado. Sí. El Banco de España saca un informe trimestral sobre, donde entre otras cosas habla sobre el porcentaje de vacantes que hay sin cubrir en España, y ahora mismo ese porcentaje de vacantes está en torno al 30%. Es un fenómeno creciente y es un fenómeno que se viene dando en bastantes países de Europa desde hace 15 años. Y por tanto, nosotros anticipamos que en breve pues se van a parar en seco las prejubilaciones, porque el problema que van a tener las empresas es que no va a haber sustitución. Y entonces, pues bueno, pues va a haber un aliciente más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, si como viene ocurriendo en España, la edad promedio de las plantillas no para de aumentar, pues tienes que definir modelos de gestión para que esos profesionales de tu compañía sigan dando el 100%, motivados, con ganas, con una alta satisfacción por parte de los empleados y por parte de la compañía. Esto es algo que también trabajamos con numerosas empresas. Uh-huh. Y en el caso de administraciones públicas, no sé si hay diferencias con las empresas privadas a la hora de enfrentar estos retos, pero ¿cuáles serían precisamente los retos y los intereses cuando acuden a vosotros? Sí, mira, yo diría que en este caso las administraciones públicas tienen cierta ventaja respecto a las empresas privadas en la medida en la que llevan muchos más años poniendo el foco en las personas mayores. Es verdad que en las administraciones públicas, cuando se habla de personas mayores, se suele hablar más de gente a partir de 60 o 65 años, pero bueno, se vienen haciendo cosas, como digo, desde hace muchísimos años. En nuestra opinión, hay 3 retos ahora mismo encima de la mesa. Por un lado, hacer que las ciudades y los pueblos sean más amigables con las personas mayores, es decir, que la experiencia de un ciudadano mayor sea mejor, o sea, lo mejor posible, ¿no? En España hemos pasado de ser una sociedad donde había muchos niños y entonces las ciudades y los pueblos se adaptaron a los niños, se abrieron muchos colegios, se crearon muchos parques infantiles, etcétera. Bueno, pero ahora el bloque, como hemos visto, de las personas mayores, pues es mayoritario y creciente. Entonces se tiene que dar pie a que con la participación de las propias personas mayores se mejoren las ciudades. Y cuando hablamos de mejorar estamos hablando de muchos aspectos. Estamos hablando desde aspectos tan visibles como puede ser, pues que las aceras estén en condiciones para que no haya caídas, pero bueno, pues también cosas tipo, pues yo qué sé, pues si hay un parque central en un municipio, un parque muy grande, pues tiene que haber algún baño, porque si no las personas mayores no van a ir y no lo van a poder usar. Tiene que haber infraestructuras para que la gente mayor pues pueda también relacionarse, como centros de mayores. Esos centros de mayores, que yo invito a todos los oyentes a que conozcan los centros de mayores de sus localidades, suelen ser estupendos. Tienen que tener suficientes actividades y una buena oferta, porque es muy importante que la gente mayor haga este tipo de actividades por muchos motivos, para fomentar el envejecimiento activo, para combatir la soledad no deseada, que es algo de lo que también vamos a hablar. Sí. Y bueno, eso es un reto que tienen las ciudades y los pueblos. En España se adherió hace muchos años a un programa de la Organización Mundial de la Salud para crear ciudades y pueblos amigables con las personas mayores. Sí. Hay unos 225 municipios en España que forman parte de la red. Somos el país del mundo que más municipios tiene en la red, y creo que es una buena noticia. Otro segundo reto, en el caso de las instituciones públicas, desde nuestro punto de vista, es fomentar las relaciones intergeneracionales. Nunca como ahora ha habido tantas generaciones en la sociedad, ¿no? Hasta 4 generaciones. Es muy habitual tener un bisabuelo o una bisabuela. Esto, bueno, pues antes era algo excepcional, ahora va a ser bastante habitual, pero también se va a ver el tener tatarabuelos y tatarabuelas. Siendo la sociedad más intergeneracional de la historia, sin embargo, hay muy poca relación entre las diferentes generaciones, porque, bueno, tendemos a vivir un poco aislados, ¿no? Y separados. Y bueno, y esto es algo que desde las instituciones se puede fomentar. Hay instituciones que lo están
y organizaciones que lo están fomentando mucho y bueno, y es algo que nosotros queremos destacar y nosotros hacemos también proyectos de este tipo, ¿no? Y el tercer reto que yo creo que tienen las instituciones públicas es abordar o poner más esfuerzo, porque ya se viene abordando realmente, en un problema de primer orden que tenemos en la sociedad, como es el de la soledad no deseada. Sí. Problema que no solo afecta a las personas mayores, pero que afecta especialmente a las personas mayores y que tiene unas consecuencias dramáticas en las personas desde el punto de vista de su salud, su calidad de vida, etcétera. Si quieres, luego hablamos un poco más. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda, porque, bueno, además del tema de la soledad, aunque solemos hablar mucho de Silver Economy muchas veces en muchos foros, a mí siempre me da la impresión de que aunque empezamos hablando de manera general, luego acabamos siempre derivando hacia dependencia, cuidado y soledad. No sé si esto es una percepción que solo tengo yo o que se suele dar. Bueno, o sea, desde luego, cuando yo decía que las instituciones llevan muchos años trabajando con el tema de mayores, eso es bueno, pero sin embargo, yo una crítica que haría es que han puesto demasiado el foco en la parte más relacionada con la persona mayor dependiente o la persona mayor necesitada de ayudas. Y claro, hay mucha gente mayor que no es dependiente. Por supuesto, la gente que es dependiente tiene que ser atendida y se ha venido trabajando en nuevas estrategias de atención a las personas dependientes, etcétera. Eso está muy bien, pero hay que pensar que el colectivo de las personas mayores es súper amplio y que casi tan interesante o más que invertir en dependencia es invertir en prevenir la dependencia o en alargar el periodo promedio, el número de años promedio en que una persona mayor pasa a ser dependiente. Y eso solo se puede hacer invirtiendo en lo que se conoce como envejecimiento activo, que al final consiste en que la gente, a partir de que tengamos 55, 60 años, nos vayamos poniendo las pilas en hacer actividades, hacer ejercicio, salir, relacionarnos, etcétera, ¿no? Eso está súper estudiado, que tiene un impacto sobre la salud y sobre la calidad de vida de la salud, un impacto altísimo, altísimo. Y eso también a nivel de las instituciones, como decía antes, se fomenta a través de los centros de mayores, que no son lugares, no sé, para viejos, si me pasas la expresión, sino que son sitios donde hacen actividades de todo tipo, actividades súper actuales, ¿no? Pues no sé, se me ocurre mindfulness, distintos tipos de yoga, etcétera. O sea, se hace de todo. Sí, talleres de digitalización. De todo, talleres de digitalización, de todo. Y es una herramienta muy buena para que la gente siga aprendiendo, siga adquiriendo conocimientos, haga actividad física y, muy importante, se relacione. Sí. Porque cuando uno es más joven, tiene muchas relaciones, primero porque tienes a tus hijos en casa y ya les dedicas mucho tiempo. Luego a lo mejor estás trabajando y la vida profesional pues a todos nos llena de relaciones profesionales y tal. Pero llega un momento en el cual tus hijos se van, dejas de trabajar y te sobra tiempo, ¿vale? Y entonces hay que prepararse para ese momento, ¿no? Y es súper importante pues tener una buena red de amistades, ¿vale? Que no es tener un amigo, porque oye, a lo mejor a tu amigo le pasa algo y entonces, ¿qué pasa, no? Hay que tener una buena red de amistades y abrirse a conocer a gente y a hacer actividades. Sí, no, porque de hecho lo mencionabas tú ahora y merece sin duda un episodio específico, está el reto de la soledad no deseada, ¿no? ¿Cómo de grave es este problema? ¿Cómo se está combatiendo en vuestro caso? ¿Nos podéis mostrar algún ejemplo? Sí, mira, bueno, hay diversos estudios, ¿no? Sobre cuál es la incidencia de la soledad no deseada de las personas mayores. En general, digamos que su incidencia está en torno entre el 12 y el 15%, ¿vale? Es un problema que es difícil de medir la incidencia real porque, claro, sentirse solo es algo, o sola es algo que tiene un cierto estigma, ¿no? Le cuesta reconocer que se siente solo, se siente sola, ¿no? Y bueno, nosotros hemos hecho proyectos en muchas ciudades de España, además,
ciudades diferentes, pues sociodemográficamente, como por ejemplo, pues hemos hecho un proyecto en Ceuta, pues oye, no tiene nada que ver la situación de Ceuta con, yo qué sé, pues un municipio de la Comunidad de Madrid, un municipio del área urbana de Barcelona o una zona rural de Zamora, ¿no? Es muy diferente, pero las características principales del por qué las personas se sienten solas son muy similares. Y la incidencia, como digo, es similar, es en torno al 12 o el 15%. Si yo decía al principio que hay unos 16 millones de personas mayores de 54 años en España, esto quiere decir que hay en torno a 2,5 millones de personas mayores en España que se sienten solas. Repito, 2,5 millones de personas mayores que se sienten solas. Sentirse solo o sola tiene un impacto sobre la salud tremendo. Y tiene un impacto tanto físico, porque la persona que se siente sola tiende a no salir, muchas veces acaba derivando en una depresión, etcétera, tiende a no salir y por tanto a moverse menos, y en estas edades la falta de movimiento genera un deterioro físico por falta de masa muscular, de tonificación muscular, etcétera, tremenda, pero tiene también un impacto psicológico y un impacto neurológico tremendo, ¿vale? Bueno, algo que hay que abordar de una manera multidimensional, Iñaki. Luego, por otro lado, otra de las claves, por ejemplo, en los proyectos que hacemos nosotros es, además de medir la incidencia y, por tanto, hacer un diagnóstico, otro tema muy relevante es cómo detectar casos. Claro, cuando una persona se siente sola no lleva un cartel que dice me siento sola. Y como además tiene un estigma, le va a costar mucho levantar la mano y pedir ayuda, porque algo que tenemos muy estudiado es el motivo por el cual a la gente le da vergüenza es porque se suele asociar la soledad con los hijos, ¿vale? Cuando no tiene por qué ser así. Es decir, puede haber gente que tiene hijos cerca, nietos, etcétera, y aún así sentirse solos, ¿no? O solas. Entonces, el establecer unos buenos canales de detectar casos es algo fundamental. Nosotros lo solemos hacer de dos maneras. Pues por un lado, creamos una red de comercios colaboradores donde participan sobre todo farmacias, panaderías, peluquerías y centros médicos. Entonces, lo que hacemos es crear esa red de comercios, formamos al personal de esos comercios y, bueno, les vemos como agentes comunitarios muy relevantes para detectar casos, porque ellos conocen muy bien a la gente que va todos los días a comprarles, a verles o a peinarse, ¿no? Sí. Y, por supuesto, también en los centros médicos públicos y privados. Esa es una vía muy buena de detección de casos. Y otra vía muy buena son los vecinos, ¿no? Entonces, también donde trabajamos solemos poner en marcha una red de vecinos acompañantes, lo llamamos así, que al final se resumiría la idea en que el vecino del tercero, que es más joven, esté pendiente de la vecina del primero, que es una persona mayor, que a lo mejor cuando esta persona más joven fue a vivir allí era una pareja recién formada y esos vecinos del primero, que entonces tenían 50 años, pues oye, les echaban una mano, pues ahora es al revés, ¿no? Entonces ahora es el que es más joven que tiene que estar pendiente de la persona más mayor. No es su hijo, no se tiene que responsabilizar, pero es un poco estar pendiente. De manera que si ves que esa persona mayor sale menos o hablas con ella en la nota es más triste, etcétera, pues tienes que levantar la mano y desde luego desde las instituciones se tienen que identificar las formas para que tú puedas, llamar, hablar de esta persona y que ya desde los servicios sociales de los municipios contacten con estas personas. Otra pata sobre la que trabajamos mucho es la comunicación y la difusión del problema dentro de la sociedad, ¿vale? Y yo aquí suelo poner el ejemplo de lo que ocurría con la violencia de género pues hace, 30, 40 años. Existía violencia de género. La violencia de género, desgraciadamente, no es algo novedoso, siempre ha existido. Lo que ha cambiado y lo que ha marcado la diferencia es la actitud de la sociedad hacia la violencia de género. Yo recuerdo cuando era niño, bueno, pues que se decía, oye, si tú escuchabas a lo mejor a tus vecinos que se peleaban y se rompían platos y había gritos, bueno, pues un poco el comentario extendido era, es que es su casa, en la casa de otro no hay que meterse. Ahora no ocurre así. Y lo que ha hecho que cambiemos es, la comunicación. Básicamente, la comunicación que hemos recibido que nos ha hecho darnos cuenta de que
ese problema de la violencia de género nos afecta a todos. Pues con la soledad no deseada ocurre lo mismo. La soledad no deseada es un problema que afecta a toda la sociedad. Y, por tanto, si tú eres consciente de que una persona en tu entorno, aunque no sea un familiar cercano, si tú eres consciente de que esa persona se está sintiendo sola, no puedes mirar para otro lado. Porque si se detecta el caso a tiempo, la gestión y la manera de ayudar a esa persona a salir de esa situación de soledad es muchísimo más sencilla y va a tener mucho menos impacto en la vida de esa persona que si tú miras para otro lado, pasan los meses, esa sensación de soledad deriva en una depresión, por ejemplo, o deriva, como decía antes, en que deja de salir de su casa, pierde tono muscular y luego se tropieza y se rompe una cadera. Y esto es que así, esas son las cosas que ocurren, ¿no? Entonces no hay que mirar para otro lado y por tanto desde las instituciones pues tienen que invertir mucho en hacer campañas de sensibilización para crear concienciación sobre lo que es esta problemática. Quizás incluso esto de la comunicación también lo podemos enlazar con la siguiente pregunta que tiene que ver con el edadismo, que no sé si también forma parte de algunas de las causas de estos problemas, ¿no? ¿Cómo de instalado está el edadismo en nuestra sociedad y qué se está haciendo para combatirlo? ¿Es suficiente, de hecho, lo que se está haciendo o no? Bueno, pues, hombre, yo creo que evidentemente hay bastante edadismo en la sociedad, que es algo que muchas veces pues, se hace de manera inconsciente y de buena fe, ¿no? En la forma en relacionarse con las personas mayores. Sacó Cruz Roja hace unos meses una guía contra el edadismo muy buena, donde se comentan cosas, por ejemplo, sabes que una actitud edadista es ir al médico acompañando a tu madre y, por ejemplo, y hablar tú y no dejar que sea tu madre la que se exprese, o que el médico o la médico, en vez de hablar, dirigirse a tu madre, se dirija a ti, ¿no? Eso es una actitud edadista. Claro, tú no lo haces por fastidiar a tu madre, al revés, tú lo haces con todo el cariño, pero es una actitud edadista, ¿no? O, bueno, otras cosas más visibles de cuál es la imagen que se transmite a las personas mayores, por ejemplo, en los medios de comunicación, que suele ser una imagen, uno de estos dos casos, o la persona mayor Superman, ¿vale? O sea, una persona mayor que no existe o que existe en un caso de cada 1.000.000, ¿no? Una persona mayor que se tira por paracaídas o que ha hecho 7 maratones en los últimos 5 días, bueno, o ese perfil, y por tanto un poco sensacionalista, o el extremo opuesto, que es el más habitual, el de la persona mayor dependiente, una persona mayor desvalida, una persona mayor, bueno, pues incluso cómo aparecen las señales de tráfico representadas las personas mayores. Pues personas mayores encorvadas y con una garrota. Claro, eso, bueno, hay personas mayores encorvadas y que llevan garrota, pero es un porcentaje muy pequeño. Las personas mayores mayoritariamente no llevan garrota ni, bueno, o sea, y no es la imagen que les representa. De hecho, la DGT va a cambiar ese icono. Pero bueno, tanto a nivel personal, familiar, pensando en el lenguaje que utilizamos, en qué manera tenemos de relacionarnos con la gente mayor que nos rodea, como a nivel de las empresas, cómo pues hacen desaparecer a las personas mayores, por ejemplo, en los anuncios, en la publicidad y en muchos casos en la propia oferta, ¿no?, de productos y servicios. Y las instituciones, ¿vale?, que se dedican a tirar de las orejas a los demás, pero continuamente están cometiendo errores en términos de edadismo, pues hay muchísimas cosas por hacer. Y me vas a permitir, Iñaki, que ponga el foco en una cosa, porque, bueno, desde nuestra organización hemos escrito, en este caso, al Instituto Nacional de Estadística, pero para que veáis cómo es el tema, ¿no? Generalmente, cuando se dan estadísticas en España, en el INE, se suele establecer un corte donde se mete en el mismo saco a todos los mayores de 65 años, ¿vale? Se segmenta por tramos de edad más joven y luego se pone más de 65. Claro, más de 65 son 10 millones de personas, que es un porcentaje altísimo de nuestra población. Y no se pone el foco. Entonces, si no pones el foco y no das visibilidad, no das información estadística, por ejemplo, sobre distintos tramos de edad de los mayores de 65 años, pues tampoco ayuda a que las empresas
analicen esos datos para ver cómo hacer ofertas y servicios ahí, ni ayudas a que desde, pues no sé, asociaciones, fundaciones, se puedan hacer más proyectos pensando en la gente mayor al tener más datos, etcétera, ¿no? Bueno, esto es algo que tiene que, en nuestra opinión, tiene que cambiar, por ejemplo. Ujú. Muy bien. Vemos que no solo trabajáis en España, ¿no? Que también lo hacéis a nivel internacional. ¿Qué estáis haciendo principalmente fuera de nuestras fronteras y en qué países? Sí, mira, nosotros, además en España, hacemos proyectos, el mismo tipo de proyectos que te he comentado antes en Portugal, ¿vale? En Portugal la población está más envejecida que en España, un poco más. Ajá. Y bueno, y entonces, pero por otro lado, hay unas problemáticas y unas formas de trabajar similares. Y últimamente también nos han llamado bastante desde varios países de Latinoamérica, eh, porque, bueno, siguen un poco la estela de lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, aunque allí la población es sensiblemente más joven que en España, pues, sin embargo, hay un interés creciente en las personas mayores. Y, por ejemplo, hace poco hemos terminado un proyecto con la Organización de Estados Iberoamericanos para hacer unas guías para fomentar el uso de la tecnología entre las personas mayores en todos los países de Iberoamérica. Ujú. En España, la penetración del uso de tecnología entre la gente mayor es muy elevada. Por supuesto, no llega al 100%, pero es muy elevada, sobre todo cuando hablamos del uso del móvil o uso de WhatsApp. A lo mejor ya lo que es el Sí. comercio electrónico es algo más bajo, pero sigue siendo en cualquier caso muy elevada. Sin embargo, en muchos países de Latinoamérica la penetración entre la gente mayor del uso de la tecnología es bajo. En unos países más que en otros, pero es bajo. Y entonces, pues bueno, como te digo, hemos hecho algún proyecto de este tipo para fomentar a través de guías y elementos didácticos, pues que se utilice más la tecnología. Sí, el otro día justo hablábamos con Keren Etkin, que es, digamos, experta en gerontología, tecnología, y decía que en España tenemos esa oportunidad también. Es decir, tenemos no solamente un mercado europeo, sino un mercado latinoamericano que por cultura e idioma y por la experiencia que tenemos también en el sector de mayores, porque tenemos un camino hecho, va a haber muchos países que van a mirar hacia España, ¿no? Buscando, vamos a decir, productos y servicios orientados a este sector, con lo cual hay que destacarlo como oportunidad, ¿no? Sí, sí, desde luego, sin duda. Vale, solemos hacer un ejercicio dentro del podcast que es el de proyectarnos a nosotros mismos hacia el futuro, pensar en cómo nos gustaría a nosotros en primera persona envejecer. En tu caso, ¿cómo te gustaría que ocurriera y qué papel crees que jugaría la tecnología en ese proceso? Pues mira, a mí me gustaría tener amistades. Es una cosa súper importante. Me gustaría haber estado, y trato de hacerlo, desarrollando mi red de amistades, trabajándolo, etcétera, de manera que me gustaría, cuando tenga, imagínate, 75 años, pues Sí. tener bastantes amigos. Amigos, pues los íntimos son los que son, pero además de esos amigos íntimos, pues otro tipo de amistades para poder desarrollar mis hobbies o cosas que me gustan. Que muchas de esas cosas ya sé las que son, pero otras a lo mejor no, porque desconozco la oferta que hay. Entonces me gustaría tener amistades, me gustaría llevar tiempo haciendo ejercicio, ¿vale? Y cuando digo ejercicio estoy hablando de hacer ejercicio de fuerza, además de caminar. Súper importante, porque sé que eso me va a mantener saludable durante mucho más tiempo. Me Ajá. gustaría tener adaptada mi vivienda para tener una mejor experiencia cuando soy mayor, porque mis necesidades en mi vivienda no tienen nada que ver cuando soy joven a cuando soy mayor. Y no estoy hablando únicamente de lo típico, ¿no? De quitar la bañera y poner una ducha. Estoy hablando de utilizar domótica, por ejemplo, para que me facilite el día a día, utilizar domótica para que me ayuden si me pasa cualquier cosa, bueno, pueda recibir ayuda automáticamente, Sí, sí. y alguien me pueda atender. Adaptar mi vivienda también incluso al nivel del mobiliario, pues porque posiblemente, como toda la gente mayor, pues tendrá algún problema de artritis en los hombros o yo qué sé. Entonces, pues hay un montón de soluciones ahora mismo para hacer la vida
más joven. Me gustaría viajar, porque siempre he viajado mucho, pero claro, mi forma de viajar cuando tenga 75 años, pues seguro que no es la misma que con la que cuando tenía 25 o la que tengo ahora, ¿no? Entonces, pues me gustaría tener gente con la que viajar y que haya una oferta de viajes adaptada a mis gustos, que va a ser posiblemente más reposado y de más calidad. Y así podría seguir, Iñaki. O sea, a mí me gustaría tener pues esa etapa de la vida vivirla con intensidad, y ojalá viva mucho tiempo y de pronto me ponga malito y en poquito tiempo fallezca. Pero ya muy mayor, ya con, no sé, con 150 o 100, no, pues no sé, pues vivir bien en la vida y que llegue un momento y tener pues unos últimos meses, un periodo corto, estar malito y fallecer. Y así le va a ir pasando cada vez más a la gente, ¿eh? O sea, eso es lo que todos los expertos en salud pues vislumbran, ¿no? Vidas, no solamente vamos a vivir más, sino posiblemente con más calidad de vida y mejor atendidos, y bueno, y luego tener un periodo de decaimiento físico y tal más breve y más concentrado y fallecer, pero más tarde. Sí, lo que muchas veces se llama morir en salud, ¿no? Así al final, bueno. Y llenar sobre todo ese espacio de la vida con proyectos, ¿no? Importante para mantenerse activo física y mentalmente. Sí. Muy bien. Y bueno, la pregunta final suele venir con ofreceros un espacio para que la audiencia pueda conocer cómo contactar, ¿no? Con vosotros, con vuestras organizaciones. Entonces, en tu caso, ¿cómo pueden hacerlo? Pues mira, pues hombre, yo os diría que lo primero, bueno, pues echar un vistazo a nuestra página web, que es www.silvereconomygroup.com. Pues ahí pueden ver un poco lo que hacemos, quiénes estamos, etcétera. Hay un apartado de contacto. Pero bueno, pues puedo dejar también mi mail personal, que es la letra J de José, J de Juan, @silvereconomygroup.com. Y también si me buscan en LinkedIn o bueno, en cualquier sitio, pues me pueden encontrar y estaremos encantados de atender a quien requiera de hablar con nosotros. Genial, José. Pues nada, hasta aquí más o menos nuestra charla. Muchísimas gracias por acercarte a ella. A ti, Iñaki, por haberme invitado. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestra charla con José. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y a todos vosotros os emplazamos a la siguiente entrega de nuestro podcast de Cuido sobre Silver Economy, que llegará en unos 15 días, después de la Semana Santa. Hasta entonces, disfrutad de las vacaciones y nos escuchamos.